En el día de hoy estaremos trabajando con temas sumamente importantes: la nutrición, la alimentación mundial y el consumo excesivo del azúcar que se está presentando actualmente de manera mundial. Sé que te preguntarás, ¿en qué me va a servir desarrollar el tema de la nutrición, saber qué es una alimentación balanceada o cuáles alimentos poseen más o menos azúcar para la realización de mi nuevo proyecto, el informe estadístico? Bueno, pues el mismo, te comento, está enfocado en resolver y verificar el consumo excesivo que se está teniendo del azúcar actualmente en la alimentación, no solo en República Dominicana, sino de forma mundial. Este nuevo proyecto tiene como objetivo que respondas a interrogantes como son: ¿cuáles son los alimentos que poseen mayor o menor cantidad de azúcar? ¿Cómo influye la alimentación balanceada en el desarrollo del ser humano? Y además, que investigues y describas cómo es el proceso de la alimentación y del uso de los azúcares en la República Dominicana. Para iniciar con el tema de hoy y que vayas tomando las herramientas necesarias para el transcurso o desarrollo de tu proyecto, iniciaremos hablando sobre la nutrición. Y para esto te dejaré con la doctora Alexandra Zambrano, la cual nos dará el desarrollo de este tema. Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alexa Zambrano. Vamos a hablar hoy día de nutrición. Cuando nosotros nos referimos a nutrición, debemos diferenciar ciertos conceptos que son básicos. ¿Es alimentación y nutrición lo mismo? ¿Son sinónimos o son cosas diferentes? Cuando nosotros nos referimos a nutrición, hablamos específicamente de cómo nuestro cuerpo se nutre en nuestras células en base a los alimentos que consumimos. Entonces hablamos que alimentación es el acto de llevar los alimentos a nuestra boca dependiendo de nuestros gustos, de nuestros placeres y demás. La nutrición en sí es la que nos va a dar la calidad de la vida que vamos a tener basada en la alimentación. Es por eso que debemos escoger cuáles son los alimentos que nos van a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas. Los alimentos que generalmente nosotros debemos escoger son alimentos que deben ir alineados a la vida saludable. Obviamente estos son las frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, grasas, pero siempre que sean de origen vegetal y que tengan las mejores cualidades y características basándose en las necesidades de cada persona. Nosotros debemos diferenciar que hay alimentos que son muy buenos y hay alimentos que no lo son. En este caso podemos citar, por ejemplo, a la comida chatarra como un tipo de alimentos que no son lo más favorable para tener una buena nutrición. Por ejemplo, hablemos de una hamburguesa, que es la típica comida, la comida chatarra que nosotros podemos conseguir. Nosotros, para garantizar una buena calidad de esta alimentación, podemos hacerla y prepararla en casa, garantizando así que los ingredientes que estemos consumiendo sean realmente aptos y que sean saludables. Cuando hablamos de conceptos generales de nutrición, también debemos diferenciar ciertos conceptos basados en los hábitos. Debemos saber cómo comemos dependiendo de los horarios, de la calidad, de la cantidad, de la variedad de los alimentos. Cuando hablamos de variedad es cuando debemos escoger los alimentos de todos los grupos, es decir, frutas, verduras, proteínas, grasas y carbohidratos. Esa es una alimentación equilibrada que es variada y que realmente va a aportar con todos los nutrientes que debemos consumir día a día. Cuando hablamos de calidad, hablamos de los alimentos basados en la calidad que estamos ingiriendo. Es diferente consumir una grasa vegetal de una grasa animal. La grasa vegetal siempre va a ser más sana porque tiene ácidos grasos insaturados que son beneficiosos para el cuidado de nuestro corazón, mientras que la grasa animal tiene un poco más de grasas saturadas que no son tan beneficiosas para nuestro cuidado del corazón. Recordemos entonces que para mantener una nutrición adecuada debemos primero
comer 5 comidas al día, no saltarnos ninguna de las comidas, peor el desayuno. Segundo, tener variedad de alimentos que incluyan todos los grupos de alimentos para poder garantizar una nutrición saludable día a día. Tercero, respetar las cantidades y las porciones. No hay que comer porciones grandes ni repetir los platos porque así estamos aumentando la cantidad de calorías que requerimos diariamente. Y por último, garantizar la comida para toda nuestra familia y así poder tener una vida saludable. Después de ver el video de la nutrición con la doctora Alexandra, podemos añadir que la nutrición tiene como objetivo buscar, generar u organizar la manera en que podamos obtener los alimentos necesarios para que nuestro cuerpo tenga de manera garantizada los nutrientes que necesita y así poder lograr su desarrollo. Pero para profundizar más en este tema, tendremos el siguiente video en el cual vamos a saber qué son los alimentos. Por favor, acompáñenme a verlo. Una alimentación saludable y completa hace que nos sintamos bien, que nos vaya bien en el cole, que seamos buenos en el deporte y que nos enfermemos mucho menos. Entonces es importante que nos preguntemos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento es todo aquello que comemos y que realiza en nuestro cuerpo un trabajo de nutrición. Los alimentos realizan 3 trabajos en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Energía. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades. Correr, jugar, estudiar, leer. Construyen. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, los músculos y el sistema nervioso. Nos hacen crecer. Los alimentos son muy importantes, ya que son el combustible que nuestro cuerpo necesita para crecer fuertes y sanos. Pero, ¿qué pasa si nos alimentamos mal? Puede detenerse nuestro crecimiento, puede bajar nuestra capacidad de aprender y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo y corremos más riesgo de enfermarnos. Por eso, debemos alimentarnos bien en todas las comidas. El desayuno es el más importante. Debes ingerir cereales como avena, leche, jugo de naranja y pan. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes. El almuerzo es una de las principales comidas y por eso debemos agregar ingredientes sabrosos y nutritivos. Debe incluir sí o sí vegetales, frutas, pan, papas, arroz o pasta, carnes rojas, ave, pescado, lácteos o huevos. A la hora de la merienda y de la cena, es importante que sigas recordando lo que aprendimos hasta aquí. Hay una regla muy fácil que podemos usar, la regla del 80-20. De cada 10 alimentos que comas durante el día, 8 deben ser necesarios y tenés que comerlos en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Los otros 2 pueden ser parte de tus alimentos preferidos, como todos aquellos que te gustan tanto. El agua. El agua es un nutriente importantísimo para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y funcionar bien. La cantidad de agua que necesitamos es de 2 litros por día, que es igual a 8 vasos llenos. El agua puede llegarnos de diferentes maneras. Tomamos agua sin darnos cuenta, con la leche, con el yogur, con la sopa y hasta con una milanesa. Además, la bebemos como agua natural o con otras bebidas, como jugos de frutas o leche de soja. Así como nos cuidamos a nosotros, debemos cuidar el medio ambiente. Para ello podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, no dejar las canillas abiertas. Usar las hojas de papel de los 2 lados. No tirar papeles al suelo. Apagar las luces y las cosas eléctricas que no estemos usando. Y cuidar los árboles de la escuela, de la plaza y de la calle. Nuestro planeta tiene cada vez más desechos, es decir, más basura. Y la basura contamina. Por eso, hay otra regla muy fácil que podemos poner en práctica para colaborar con el medio ambiente. La regla de las 3 R. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir.
supone tratar de usar menos cosas que vengan en envases descartables. Reutilizar es, por ejemplo, volver a usar los envases de vidrio retornables y las bolsas de compra que ya tenemos en casa. Reciclar es, por ejemplo, separar la basura anorgánica, sobras de alimentos, cáscaras de frutas, las servilletas de papel, etcétera, etcétera, de la basura inorgánica, como plásticos, vidrios, latas o cartón. ¿Qué es reciclar? Es usar nuevamente materiales que formarían basura y contaminarían el medio ambiente. Ahora, repasemos todo lo aprendido. La regla del 80-20. Podés comer tus alimentos preferidos siempre que sea en la proporción adecuada. Beber 2 litros de agua, hacer ejercicio y deporte. Después de ver el video sobre qué son los alimentos, podemos agregar que la alimentación balanceada es aquella que se forma o se crea con ayuda de la nutrición con la intención de orientarnos a saber identificar cuáles son los alimentos que necesitamos para obtener de manera adecuada los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo crezca fuerte y sano. Para continuar con la clase del día de hoy, estaremos viendo el siguiente video que nos va a mostrar qué son los alimentos. Sin embargo, les recuerdo, mis queridos jóvenes, tener a mano su cuaderno para tomar apuntes de las informaciones necesarias, las cuales te servirán para el desarrollo de tu nuevo proyecto, un informe estadístico. Acompáñenme a ver el siguiente video. Los alimentos son esenciales para vivir. Los necesitamos para crecer, levantarnos por la mañana y estar sanos. Por ello es tan importante alimentarse bien. La leche, el agua, el pan, el arroz, los frijoles, la carne, el pescado, las frutas, etc. son alimentos ricos en sustancias nutritivas que van a la sangre y allí a todas las partes del cuerpo. Para que el niño pueda crecer y desarrollarse sano, tiene que comer alimentos variados. Unos alimentos nos dan energía, otros nos sirven para desarrollarnos y crecer, y otros hacen que el cuerpo trabaje suavemente sin dificultad. Los alimentos que nos dan energía son los energéticos: el azúcar, el maíz, el pan, la mantequilla, el arroz y la yuca. Los que nos hacen crecer y desarrollarnos son constructores: la leche, el queso, los huevos, las carnes rojas, peces, frijoles. Los que hacen que el cuerpo trabaje suavemente y sin dificultad son los reguladores: las frutas, las legumbres y la sal. La alimentación debe tomarse muy en serio, ya que de ella dependemos para estar sanos y poder vivir muchos años. Después de ver el video de los alimentos, podemos añadir que estos son el combustible que nos dotan de la energía necesaria para poder realizar nuestras actividades diarias y además nos ayudan a crecer fuertes y sanos. Para continuar con la agenda de los temas del día de hoy, vamos a tener a continuación un video con el doctor Luis Lechuga, el cual nos va a explicar cómo se conoce el azúcar científicamente. Acompáñenme a verlo, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el doctor Luis R. Lechuga. Yo quiero compartir con ustedes un tema importante referente a aquellos mitos que existen en el aspecto de que el azúcar es lo único que te va a dar el aspecto de energía. Quédense para ver la información y comenzamos. Bien, aquí es importante que tú sepas qué es el azúcar. El azúcar también lo conocemos como un sinónimo de carbohidrato, pero es importante también que sepas que hay varios tipos de azúcares. Por aquellas personas que se llegan a preguntar o se llegan a hacer el aspecto de decir: es que necesito consumir algo dulce para que me dé energía, necesito mi café cargado de azúcar o mi té cargado de azúcar, porque si no entonces me da el típico bajón, voy a sentirme muy cansado y voy a estar sin ningún tipo de energía. Bueno, quiero que sepas algo importante referente al aspecto del azúcar. Aquel azúcar que manejamos un aspecto convencional, el azúcar popular que puede llegar a conocer, que es el aspecto de la glucosa, lo que te estoy comentando. Hay varios tipos de azúcares, hay varios tipos de glucosa. Uno de ellos es la sacarosa. La sacarosa es ese tipo de azúcar que tú vas a encontrar entonces en los alimentos convencionales, aquel azúcar de mesa. Y este tipo de azúcar, la sacarosa, va a generar que tu metabolismo se altere.
Por eso es muy importante que este tipo de azúcar, la sacarosa, la elimines de tu aspecto dietético. La puedes eliminar y disminuirla al mínimo, ya que esto va a alterar mucho tu metabolismo y lo único que va a propiciar es que te dé muchas alteraciones en el mismo, en el aspecto de tu metabolismo. Eso te puede propiciar a estar teniendo aspectos en descontrol. Si tú ya eres diabético, no te va a generar un buen control de tu diabetes, pero también no es la única que va a elevarlo, porque generalmente, como te digo, puede tener todos los alimentos glucosa y esto puede generar una alza de la glucosa en tu sangre. Entonces la principal fuente de energía en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, es la glucosa. Y como te digo, popularmente se conoce como el aspecto de decirle azúcar. Para hacerte resumen y te repito, el azúcar de la mesa se conoce entonces como sacarosa. Eso también es glucosa, pero esta es la que va a alterar tu metabolismo en el aspecto que estés consumiendo todo esto, en los refrescos, de igual forma en todos los aspectos de alimentos, chatarras que tienen mucho contenido de este tipo de dulce. Porque hay varios tipos de azúcar, como lo es la fructosa, la sacarosa, la lactosa, la galactosa. Entonces son cosas importantes que también debes saber. Eso también va a elevar los niveles de glucosa en sangre, porque los conocemos como el aspecto de monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Esos son azúcares, entonces esto te va a generar o va a propiciar que en tu sistema se eleve la cantidad de glucosa en el aspecto sanguíneo. Recordando que el aspecto de esto va a manejarse que la glucosa dentro del organismo, digamos a nivel de tu hígado, cuando ya es absorbido en el estómago, pasa al torrente sanguíneo y luego llega al hígado, se procesa y luego se vuelve a enviar al torrente sanguíneo para que sea de igual forma procesado a nivel celular, donde generalmente aquí ya se transforme en glucógeno para ser absorbido por la célula, para que la célula lo transforme en una sustancia que se llama adenosintrifosfato en un aspecto que se llama ciclo de Krebs, que es aquí en donde se va a formar el aspecto. Aquí en esta vía, en esta última fase es donde sí te va a dar la energía, donde sí te va a dar ese aspecto de empujón que sientes cuando tú comes algo. Pero debes de saber que muchos alimentos te van a generar esto. Por ejemplo, el aspecto de consumir frutas, de consumir verduras, de consumir hortalizas, te va a generar que también se eleve tu glucosa en sangre. Los cereales, las semillas, el aspecto, por ejemplo, todos estos tipos de alimentos contienen el aspecto de generar glucosa elevada en tu sangre a ciertos niveles. Obviamente, como te digo, la sacarosa, aquella que por ejemplo vas a encontrar en unas cucharadas de azúcar para tu café, esto es muy malo para tu metabolismo. Pero es muy diferente que utilices glucosa, por ejemplo, de lo que contiene una manzana, una fruta. Es muy diferente y las dos van a generar esto en alza en el aspecto de tu sangre de la glucosa si tú no eres diabético. Pero aquí debes de entender que la que ya es procesada, el aspecto de la sacarosa, eso va a generar que tu metabolismo se altere demasiado. Y debes de entender que cuando entonces tú tienes hambre, todo puede tener el aspecto de glucosa, hasta un pedazo de lechuga puede tener glucosa porque la lechuga es un carbohidrato. Carbohidrato es sinónimo de glucosa, de azúcar. Entonces tienes que entender esto, pero obviamente un pedazo de lechuga va a tener mucho menos cantidad de glucosa que lo que va a tener a lo mejor una manzana. Y obviamente una manzana va a tener menos que lo que tiene un chocolate, o de igual forma el chocolate que lo que tiene un concentrado de jugos o lo que estés ingiriendo en tu alimentación cuando no lo estés haciendo balanceado. Por eso te digo algo muy importante, elimina el azúcar de tu casa, ese azúcar que te digo de mesa, ese azúcar que te digo que es la sacarosa, porque esto va a generar que entonces tú estés teniendo muchas complicaciones. No andes comprando tu azúcar esa que viene de la caña, ese tipo de azúcares que va a endulzar tu bebida, o ese azúcar que quieres endulzar cualquier tipo de café, etcétera. No lo hagas de esa manera, elimínalo, va a ser lo mejor, no te pongas en riesgo, no te pongas en tentación, no le generes esto a que tus hijos se acostumbren, que lo vean como algo normal, que ellos tienen que comprar también cuando sean grandes. Recuerda que desde ahí empieza el factor importante de la nutrición y de igual manera esto tú se lo vas a generar a tus hijos para que ellos puedan agarrar algo importante para la educación de cómo deben consumir los alimentos de una forma pues más saludable. Bien, espero te sirva esta información. Ahora ya sabes lo que es la glucosa, el azúcar y sabes que hay varios tipos de lo mismo. Comparte este video para quien pueda servirles de algo. Deja tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video de salud y consejos médicos. Soy el Dr. Luis R. Lechuga. Muchas gracias y hasta luego. Después de ver el video con el doctor Luis Lechuga sobre cómo se puede definir el azúcar científicamente, vamos a realizar o añadir algo más a esta información. Acompáñame. El azúcar es una sustancia de sabor dulce, cristalizada en pequeñísimos granos, que se obtiene primordialmente de la remolacha en el caso de los países con climas templados y en aquellos con características climáticas tropicales de la caña de azúcar, a partir de la concentración y cristalización de su jugo.
¿Les gustaría saber cómo el azúcar afecta a su cerebro? Pues acompáñenme a ver el siguiente video que tendremos a continuación. Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas aterciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua a la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Miren las etiquetas de los productos dulces que compran. Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que contiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos: amargo, salado, umami y en nuestro caso dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una sola pregunta subconsciente: ¿debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela es su sistema de recompensa que dice sí, y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa. Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados: pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia al azúcar. Volvamos al bocado de cereal. Viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. ¿Y adivinen qué? Ahí también hay receptores de azúcar. No hay papilas gustativas, pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina, un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar constantemente ese estímulo. En otras palabras, a ser adictas. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas, y el azúcar es raro entre los alimentos que inducen dopamina. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, porque cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos. Y más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo nuevos alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta, el efecto es similar al de una comida balanceada. Pero si uno come demasiado azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucha azúcar seguirá siendo recompensado. Así el azúcar funciona como una droga. Es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada. Y volviendo a los distintos tipos de azúcar, cada uno es único, pero cada vez que consumimos cualquiera de ellos, se activa un efecto dominó en el cerebro que dispara un sentimiento gratificante. Muchos y con mucha frecuencia producen una actividad frenética. Así que sí, el consumo excesivo de azúcar puede tener efectos adictivos en el cerebro, pero una porción de torta de vez en cuando no les hará daño. ¿Qué es el azúcar científicamente? ¿Cómo afecta el azúcar en nuestro cerebro?
Es importante tener la medida de la ingesta de azúcar de manera diaria. ¿Qué es la alimentación balanceada? ¿Y qué busca realizar la nutrición con la alimentación en los seres humanos? Recuerden tomar apuntes de estas preguntas, ya que les van a servir de herramienta para seguir desarrollando informaciones que buscarán desarrollar las preguntas que tienen como finalidad u objetivo la realización de su nuevo proyecto, un informe estadístico enfocado a la alimentación y al consumo excesivo del azúcar. Mis queridos estudiantes, hemos llegado a la conclusión de la clase por el día de hoy. Hemos trabajado temas sumamente importantes como son la nutrición, la alimentación balanceada, el azúcar científicamente y cómo afecta la misma en nuestro cerebro. Recordarles que deben aplicar los conocimientos adquiridos en el día de hoy en la realización de las actividades en su cuadernillo. De igual forma, puedo decirles que es un placer para mí estar con ustedes cada día de clases. Recordarles que hagan uso de su mascarilla, que mantengan el distanciamiento social, lavar sus manos y además colaborar a que sus familiares lo hagan también. Cuídense, pórtense bien con sus padres y no olvidar que estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia.